Gracias. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien. Para mí es un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes para compartir esta enseñanza, que es la primera que vamos a hacer. Mañana vamos a continuar con diferentes expositores que van a estar compartiendo pues en esta línea de pensamiento lo que queremos pues fundamentar en la mente de cada uno de nosotros para servir al Señor. Mañana se les va a estar entregando un material de todas las exposiciones que van a ver en la mañana, así que venga temprano para que pueda recibir pues su folder con las separatas de las clases o los estudios que se van a dar. A mí me corresponde en esta introducción hablar de qué es la iglesia y cómo funciona, qué es la iglesia. Este es un tema que puede ser abordado de diferentes maneras. En realidad hay un particular énfasis que vamos a hacer que tiene que ver con las diferentes perspectivas que la Biblia presenta en cuanto a lo que la iglesia es. Por lo menos hay 4 que me gustaría compartir con ustedes. Pero es importante que tengamos una visión clara de lo que la iglesia es, porque es lo que nos va a ayudar a poder convivir entre nosotros, relacionarnos adecuadamente, entendiendo que somos parte de la iglesia. Lo mejor que nos puede haber pasado es ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser llamados hijos de Dios. Es la mejor experiencia, la mejor situación en la que el ser humano puede encontrarse, ser parte de la iglesia del Señor. Por cierto que en esta enseñanza vamos a aprender que la iglesia es presentada en la Escritura como en 2 diferentes variantes o aspectos: la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? Cuando hablemos de la iglesia visible, vamos a ver que en esta iglesia hay una serie de personas que pueden cohabitar con nosotros, la iglesia invisible, y que no necesariamente pertenecen al Señor, porque aquellos a quienes el Señor va a llamar y decir nunca os conocí. Así que no es de la iglesia visible de la que estamos hablando, sino de la invisible a la que debemos estar dichosos de ser parte. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la iglesia? Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 16, porque cuando el Señor introduce la palabra iglesia, es interesante en el contexto que Él presenta a la iglesia. Hay una ocasión primaria en la que el Señor utiliza este término. Por cierto que este término es equivalente a la palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento, que es congregación o asamblea. En el Antiguo Testamento, su equivalente a la palabra iglesia, eclesía en griego, es la palabra que se traduce por asamblea o congregación, cuando se habla de la iglesia visible. Y hay una palabra bien interesante en el Antiguo Testamento, que es la palabra remanente, o los de Sión, ¿no? O los de Sión, que tiene que ver en referencia a lo que es la iglesia invisible. Pero igual vamos a estar viendo en su momento estos detalles. Pero por lo pronto, leamos Mateo 16, 13 al 18, porque es el contexto en el que el Señor por primera vez nombra a su pueblo, a sus escogidos, los llama iglesia. Fíjense lo que dice, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, muévete, oh Dios, con espíritu de revelación para que podamos entender, captar, comprender estas verdades simples y sencillas, pero fundamentales. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. La meta que nos hemos trazado es entender lo que la iglesia es. Esa es la meta. Entender a la luz, por cierto, de las Escrituras. No lo que imaginamos, pensamos o especulamos, ¿no? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que la iglesia, cómo la palabra de Dios presenta a la iglesia. Y por cierto, obedecer la verdad de la iglesia en las iglesias locales. Porque a Dios le ha placido mostrarse, revelarse y usar las iglesias locales. Las iglesias locales tienen un papel fundamental en el plan evangelizador que Él ha trazado para nosotros. En primer lugar, según el contexto, la clave es reconocer quién es Jesús. Reconocer quién es Jesús. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Como verán, las respuestas de los discípulos evidencian que había una serie de pensamientos en cuanto a Jesús. Él está predicando, Él está sirviendo, Él está ministrando, pero la gente está teniendo su propia apreciación, su propia perspectiva, su propio conocimiento o entendimiento de lo que para ellos es Jesús. ¿No? La gente tiene ideas, especula, tienen pensamientos acerca, lo están oyendo, está en medio de ellos, pero cada uno de ellos tiene un pensamiento distinto. Ahora Jesús les pregunta a ellos, a sus discípulos, porque ellos han escuchado lo que la gente piensa. Hay un montón de gente siguiendo a Jesús, pero cada uno de ellos tiene su propia perspectiva de Él, ¿no? Algunos dicen que tú eres esto, que tú eres aquello, etc. Ahora, previamente a esta pregunta, hay una serie de sucesos que se han dado. Los fariseos y los saduceos han pedido señales. En Mateo 16:4, que es el contexto de este texto que hemos leído, dice: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, la generación mala y adúltera, los fariseos y saduceos rodeaban a Jesús y demandaban de Él que hiciese algunas cosas. Sobre todo, demandando señal. ¿Qué señal das? Dice, la generación mala y adúltera, dice Mateo 16:4, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fueron. Qué tremenda actitud de parte de nuestro Señor, ¿no? No se dejó combinar por ellos, no se dejó manipular por ellos, no siguió las inquietudes o deseos que ellos proponían. No, yo no les voy a dar señal a ustedes. La única señal que van a tener es la del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Si uno se refiere y va a lo que sucedió con Jonás, uno se va a dar cuenta que la única señal que hizo Jonás es que cuando salió del vientre del pez, les predicó. ¿No? Palabra de Dios, así dice el Señor: si no se arrepienten, en 40 días Nínive será destruida. Y se arrepintieron, dice. ¿No? Se arrepintieron. O sea, para los ninivitas fue suficiente la predicación. ¡Wow! Porque a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la... A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Es el instrumento que Dios ha trazado para alcanzar al mundo. Así que la señal es la predicación.
aunque le vieron a Jesús y escucharon sus palabras, no creyeron. Por cierto que está asociado con la resurrección, porque predicamos la vida de Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo ha resucitado. Fue crucificado, pero vive. Amén. Ha resucitado. El sepulcro no pudo retenerlo. Bendito sea Dios. Cristo también pregunta a sus discípulos personalmente, en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta más importante es: ¿quién soy yo? Tenemos que tener una respuesta bíblica, escritural, revelacional de quién es Jesús. Ese es el fundamento de lo que vamos a hablar. El fundamento de la iglesia es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, la razón de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Así que dice en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me voy a conseguir un vasito de agua caliente. Tibio tirando para caliente, ¿ya? Por favor, sería tan amable. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que esta es una revelación que Dios da a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que esta aseveración que hace Pedro no es la conclusión a la que él ha llegado por medio de una investigación o estudio o una observación que él ha hecho. No, es una revelación divina. Amén. Es una revelación de Dios. Bendito sea el Señor. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación, es un encuentro con Él. Así que Pedro vio más allá de lo natural cuando vio a Jesús. Vio más allá que un hombre. Vio al Cristo, al Mesías, al Salvador. ¿Cómo lo supo? Porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. La revelación de Dios es necesaria para saber quién es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios se descubre a Jesús delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alabado sea Dios. Amén. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. No las puede, porque la revelación tiene que ver con el entendimiento. Amén. Una persona que no entiende es porque no le ha sido revelado. Una persona que entiende es porque Dios le ha revelado. Amén. Entonces, no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso lo hace el Espíritu de Dios. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces está hablando de verdades espirituales que sobrepasan el entendimiento natural. Amén, que van más allá de lo que el hombre imagina. ¿No? Para el hombre las cosas de Dios son locura. No las puede entender. Ellos no pueden entender este tipo de reuniones. Están perdiendo el tiempo, dice.
¿no? ¿Cómo se exponen? ¿Cómo se exponen? Ellos no pueden entender, para ellos es una locura lo que estamos haciendo. Y está bien, es natural, así lo ven. No han nacido de nuevo, no tienen una visión clara. El Señor dice, sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. No sobre Pedro como un hombre con autoridad especial, ¿no? Él es un principiante confesor de Cristo, la primera roca de la iglesia, el nuevo pacto. Cristo. Escuche, Salmos 18:31 dice la parte B, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque Dios se revela en las Escrituras como roca. Nosotros somos presentados como piedras vivas. Amén, piedras vivas. Pero la roca es Cristo. Amén. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que el establecimiento de la iglesia es una declaración, es una promesa segura. Aleluya. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. Amén. Puede pasar un montón de cosas, pueden repetirse una serie de pandemias y pueden haber mutaciones y nuevas cepas, pero la iglesia va a prevalecer. La iglesia viva de Dios es indestructible. Amén. La iglesia no hay nada que temer. Amén. Dios nos ha librado del juicio venidero. Amén. Hemos sido librados del juicio venidero. Nosotros no esperamos juicio. Estamos aquí para bendición y bendecir. Amén. Así que, ¿qué es la iglesia? A la luz de lo que estamos diciendo. A veces, para entender lo que es algo, tenemos que primero entender lo que no es. ¿No? Lo que no es. A veces, para entender qué es algo, tenemos que primero entender lo que no es. Así que déjenme decirles lo que no es la iglesia. Desafortunadamente algunos la asumen como si fuera eso, pero no es. Fíjense, ¿qué no es? La iglesia no es un edificio. ¿Están ahí? Han cerrado las iglesias. No, un momentito. Han cerrado los locales. Pero la iglesia sigue viva. Amén. Así que la iglesia no es un lugar a donde vamos. La iglesia somos nosotros. Ese lugar alberga a la iglesia. Pero cuando los creyentes se van de ese lugar, la iglesia se ha ido. Amén. El local no es la iglesia. ¿Está bien? O sea, no es un edificio. Una iglesia no es un programa que desarrollamos o llevamos a cabo. No es ceñirse a una serie de actividades para que seamos iglesia. No, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Así que la iglesia no es un programa. Tampoco es un club. Cuidado con eso. La iglesia no es un club a donde vamos a recrearnos y a pasar un buen momento, ¿no? A relajarnos, ¿no? A descansar de nuestras actividades cotidianas. La iglesia no es un club de descanso, no. No es un club. Tampoco es un negocio. Cuidado con él, tampoco es un negocio. No, la iglesia no trafica comercialmente con los creyentes. La iglesia no es un negocio. Es más, la Biblia contempla el hecho de que una señal de los tiempos postreros, del final de los tiempos, es que habrán algunos que harán comercio de los creyentes. ¿Sí? Así dice. Así que cuidado, la iglesia no es un club, no es un negocio, no es una empresa. A una empresa no le interesa el trabajador, le interesa el éxito de la empresa. El personal es usado con el fin de engrandecer la empresa. El fin no es el hombre, es la empresa. ¿Se entiende eso? ¿No? O sea, los hombres son usados como utilitarios y si no sirven a ese fin, se les desecha. Pero la iglesia no es una empresa.
¿Estamos ahí? Amén. La palabra griega usada por nuestro Señor es eclesía. Ahora, no es una palabra nueva. Los griegos la usaban de manera frecuente. El Señor la adopta, se apropia, Él es dueño de todo, y le da un nuevo sentido, un sentido espiritual. ¿Se entiende eso? Porque la palabra iglesia, en su origen griego, designaba a personas eminentes, importantes de la ciudad, que se apartaban de la ciudad para tomar decisiones políticas, sociales, económicas en relación a la ciudad. Ese era su... Pero el Señor toma esa palabra para usarla en el sentido de llamados de adentro hacia afuera. ¿Se entiende eso? O sea, los apartados, los llamados, el pueblo de Dios. Así que la iglesia consiste de todos aquellos, escucha esto, de todos aquellos que han sido llamados de la humanidad para ser su pueblo. Corresponde a la palabra cajal, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, cajal, o congregación, que se traduce por congregación o asamblea. Es la comunidad de todos los verdaderos creyentes durante todos los siglos. Es la comunidad de todos los verdaderos, déjenme puntualizar eso, verdaderos creyentes durante todos los siglos. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, la señal de ser el verdadero pueblo de Dios, señal, evidencia, ¿sí? Señal, evidencia, efecto de ser pueblo de Dios es ser un pueblo santo. No somos santos no para ser salvos, sino porque somos santos. Practicamos la santidad no para ser santos, sino porque somos santos. Amén. Entonces acá dice: aparte sin iniquidad, ¿por qué tiene la señal? Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque el fruto de la justificación, ¿qué es? La santificación, el fruto, el efecto, ¿no? Las consecuencias, pues, ¿no? Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, escuche esta declaración de la iglesia, esta descripción que Dios hace de la iglesia, esta declaración absoluta, plena, total. Mas vosotros sois, digan sois. ¿Qué somos? A ver, vamos a ver. Mas vosotros sois. Ahora, esta descripción que Pedro va a hacer de la iglesia, la hace basada en un solo hecho, hermanos, en un solo hecho: estar en Cristo. Escúcheme esto, La única condición que el apóstol Pedro encuentra para hacer lo que él va a decir que somos es estar en Cristo. Amén. Miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Wow. ¿Qué somos? Hace muchos años, más o menos unos 20 años atrás, fui llamado para dar una conferencia a unos pastores allá en Ayacucho. Y en la ciudad había una iglesia central, pero tenía iglesias locales en los alrededores, en los caseríos, ¿no? Y que a veces tenían que venir por balsa, por bote, hacia el lugar donde, la ciudad. Entonces habían convocado a todos los ministros, los pastores de estas comunidades, ¿no? A veces tenían que venir por río, un día, 2 días a veces. Y así que se habían congregado más o menos unos 25 pastores que habían venido de diferentes lugares. Y era una iglesia que desafortunadamente no tenía muchos recursos económicos. La iglesia o el templo, el lugar donde
era la reunión, era un lugar que no era de material noble, el piso era de barro, de tierra, los asientos eran troncos que habían hecho, púlpito rústico ahí, ellos sentaditos ahí, y yo compartiendo con ellos, ¿no? Yo compartiendo con ellos. Eran 3 o 4 días. A la hora del almuerzo, habían hecho una olla común, esas grandazas, ¿no? Grandazas, con leña, y estábamos sentados en piedras, ¿no? Estábamos sentados ahí a la hora de comer, para repartir, todos sentaditos ahí. Y yo estoy viendo todo eso. Y estoy viendo cómo Dios nos está viendo, ¿no? Cómo Dios nos ve. Y entonces yo me levanto antes de hacer la oración para comer los alimentos y les digo, ¿saben cómo nos está contemplando en este momento Dios? Nos está mirando como linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Estamos comiendo aquí, estamos con todas las limitaciones de las provincias, pero Dios nos ve bendecidos en Cristo Jesús, nos ve plenos en Él. Él dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a darle un aplauso al Señor. Así es como Dios nos ve. Vamos, eso es lo que somos a los ojos de Dios, aquellos que estamos en Cristo. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No está hablando de cosas temporales, no está hablando de la Jerusalén terrenal, no. Nos hemos acercado a la ciudad de Dios vivo, al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí es donde estamos. Alabado sea Dios. Tenemos una posición gloriosa. ¿Me está escuchando? Déjeme decirlo de nuevo. Tenemos una posición gloriosa. ¿No les parece eso una buenas noticias? Vamos, no son razones para regocijarnos, para estar contentos, plenos, llenos. Muy bien, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la iglesia, según las Escrituras, es presentada en dos formas: como la iglesia visible y como la iglesia invisible. La visible, la iglesia local, las iglesias locales, y la invisible, la iglesia universal, compuesta por todos los redimidos, en todo lugar y en todos los tiempos. Amén. Tenemos que asegurarnos de estar en la iglesia invisible. Amén. Cuidado con conformarse con estar en la iglesia visible. Tenemos que realmente probar nuestra fe. Amén. ¿Pero qué es la invisible? A ver, la iglesia invisible universal consiste de los salvos solamente. La iglesia es el pueblo por el cual Cristo murió. Son los llamados, los regenerados, los verdaderos creyentes, los que están siendo santificados. Es invisible porque los seres humanos no pueden ver la condición verdadera de los corazones de los santos. Solo Dios conoce los que son suyos. Amén.
Efesios 5:25 al 27 dice, escuchen, en relación a la iglesia invisible. Cuidado con confundir. Hay mucho texto que va dirigido a la iglesia invisible. Y hay mucho texto que va dirigido a la iglesia visible. Hay que poder distinguir y hacer la diferencia. Hay que transicionar para poder darse cuenta de que son dos direcciones distintas. Efesios 5:25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es la iglesia que el Señor ve, la invisible. Romanos 8:9 dice, la parte B, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque esta iglesia invisible tiene el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Judas 1 dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa es la descripción que Dios hace de los verdaderos redimidos, de los verdaderos santificados, de los verdaderos santos regenerados. Pero también la Biblia habla de la iglesia visible. La iglesia visible y local consiste de todos aquellos que nosotros podemos ver, que confiesan su fe, e incluye a los salvos y los salvos, ¿no? O sea, vienen a la iglesia, pasan adelante, creen que por su declaración de que yo recibo a Jesús son salvos, se llaman hermanos, pululan entre nosotros, pero no tienen fruto. El Señor nunca dijo, por su confesión los conoceréis. No, nunca dijo que porque una persona pasa adelante, no, por eso no lo vamos a conocer. ¿Por qué lo conoceremos? Por sus frutos. Por sus frutos. Los frutos son la evidencia, hermanos. Más no hay nada. Los frutos. Dice a los salvos y los salvos. Porque hay mucha gente entre nosotros. Miren, cuando se escribe el libro de Hebreos, hay varios grupos de personas a las que el libro de Hebreos va dirigido, ¿no? O sea, están los judíos convertidos y están los judíos no convertidos metidos en la iglesia, ¿no? Entonces, ahí cuando uno ve en el libro de Hebreos hay textos dirigidos a esa gente que está dentro de la iglesia pero que no son de la iglesia, no pertenecen al Señor. Pero bueno, Mateo 13:27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Hablando de la iglesia, ¿no? Infectada, la iglesia local, la iglesia visible infectada. Porque esa puede ser infectada. La iglesia invisible no puede ser infectada. En la iglesia invisible nadie se pierde. De la iglesia visible sí se pueden ir algunos, ¿no? Ustedes saben que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Estaban con nosotros. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hablando de la cizaña. Y él le dijo, no, tranquilos. No sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, están entre nosotros, pues la cizaña está junto con el trigo, ¿sí? Hasta el final, pues están ahí, ¿no? Por sus frutos, por sus frutos. Cuidado por sus frutos. Le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también ella el trigo. Hay algunos que se dedican a arrancar cizañas.
Pero no es nuestro trabajo, cuidado, no hagas eso. Deja que crezca juntos. Deja que crezca juntos, tranquilo, no seas cazador de cizaña. Aunque sí puede ser cazador de herejías, cuidado, eso sí puede ser. La Biblia te autoriza. No, la Biblia sí nos autoriza para cazar herejías. Sí no nos autoriza para cazar cizaña, ¿no? Así que tranquilos. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, el dueño pues, recoged primero la cizaña y atarle manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Las imágenes bíblicas, representaciones o cuadros de la iglesia, nos enseñan acerca de la iglesia. Cada imagen refleja el misterio de la unión con Cristo. La iglesia es una comunidad en la cual todos los miembros están en unión espiritual con Cristo y unos con otros. La unión espiritual es la realidad objetiva de la iglesia universal de Cristo. O sea, a través de dónde o de qué se revela la iglesia invisible. ¿A través de qué? De la iglesia visible, ¿no? La iglesia visible debería ser la representación y expresión de la iglesia invisible. Amén. Hay figuras que Dios utiliza para revelarnos qué es la iglesia. Fíjense. La Biblia utiliza la figura del cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de qué? De Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos miembros los unos de los otros. Cada miembro tiene una función en particular. Y aunque hay una diversidad de funciones, uno solo es el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Ninguno puede decir a otro miembro, no te necesito, porque nos necesitamos unos a otros. Las coyunturas se ayudan mutuamente, dice la palabra de Dios. Amén. Para ir edificándose en amor. Aleluya. Amén. Nos vamos edificando mutuamente. Hay una unidad en medio de la diversidad. Somos distintos con distintas funciones, pero unidos a una sola cabeza, pertenecientes a un solo cuerpo. Aleluya. Para señalarnos que somos distintos, somos diferentes funciones, diferentes dones, talentos y habilidades, pero todos pertenecientes a un solo cuerpo, el de Cristo. Amén. Esta es la figura que Dios utiliza en las Escrituras en relación a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay una segunda figura, la casa espiritual, dice la Biblia, o edificio de Dios. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, no solamente somos llamados un cuerpo en relación a la diversidad, sino que somos llamados un edificio. Pero no un edificio terminado, un edificio en construcción, para morada de Dios en el Espíritu. Hace años, muchos años, estaban edificando las torres de Santa Rosa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, en el área de construcción, al lado de un amigo ingeniero, mi pastor que es ingeniero,
alojara. Y entonces él nos invitó a algunos de los hermanos en la iglesia para trabajar con él. Y estuvimos trabajando en la construcción del edificio, ¿no? En el tiempo de Belaúnde. No sé si recordarán, el pueblo lo hizo, decía él. Entonces aquí las torres de Santa Rosa. Y yo me recuerdo que cuando estaba en la construcción de estos edificios, es increíble cómo está ahora, hermoso. Pero en aquel tiempo, en la hora que estamos edificándolos y haciendo las zanjas y haciendo la planeación, etc., había un desorden, los fierros, la piedra chancada, los ladrillos, los cables, los clavos, la arena, el cemento, todo era un desorden. ¿Quién podía creer que todo ese desorden iba a terminar en estos edificios hermosos que hay allá? Pero es que estaba en construcción, estaba en edificación. O sea, todo ese desorden tenía un propósito, un fin bueno, constructivo. Es decir, que el ingeniero podría proyectarse y decir, no, esto no va a acabar así. Este desorden tiene un propósito. Va a terminar en edificios bellos, hermosos. Y así terminó. Bueno, la iglesia está en construcción, está siendo edificada. Y hay pues cemento, hay piedras chacadas, hay arena, hay clavos, hay de todo. Y parece un desorden. Pero el Señor está edificando su iglesia, hermano. Va a tener un buen fin. Aleluya. Aleluya. Usted se desanima porque dice, oh, cuánto desorden, cuánto cristiano, se va a ir al cielo. No lo creo. No, hermano, ese hermano no parece hermano. Pero tranquilo, puede ser una piedra chancada que va a ser útil. Tranquilo, se va a tener su ubicación. Pero todo junto va a terminar trayendo la hermosura de la presentación del templo del Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando? Sé que no se anime por tanta imperfección, ¿eh? Tranquilo, tenga paciencia. Recuerden que el que está edificando la iglesia es Cristo. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. La llevará a buen término. Paciencia, tranquilo. El Señor está edificando su iglesia. Así que una de esas figuras es el edificio. La tercera figura es una figura tierna, dulce, amorosa. Fíjense. Me he encontrado con hermanos que discrepan con esto y dicen, no, yo no me voy a llamar esposa, por si acaso. Yo soy un macho, dicen. ¿No? Pero la Biblia presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Están ahí? No, a mí no me llames esposa de Cristo varón, yo soy bien macho. Están viendo las cosas de manera natural, pues, carnal, ¿no? Así lo están mirando, ¿no? Pero es una figura espiritual hermosa. Fíjense lo que dice, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aleluya. Hace unas semanas, Pastor Ricardo Riquelme dijo esta frase. Y yo no voy a permitir que se llame a la iglesia infiel o traicionera o cualquier otro peyorativo, porque la iglesia es del Señor. Efectivamente, hay que tener cuidado en cómo tratamos a la iglesia, porque es la esposa de Cristo. Hay que tener cuidado de traer juicio sobre ella, porque ha sido eximida de todo juicio en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Y demandas y cargas y todo. Cuidado, porque la iglesia es santa, es pura, está santificada, es sin mancha en Cristo. Amén. Hay que tener cuidado, porque la iglesia es la esposa, la novia, pero es la esposa de Cristo. Tiene una relación de amor
No basada en la ley, basada en el amor. Realmente yo no conozco en la vida natural a un esposo que vaya con su partida de matrimonio a decirle a la esposa, acá dice que tienes que amarme. No, yo no conozco a nadie que en la vida natural, yo no puedo creer que haya algunos hermanos que le exijan a la iglesia que haga lo que naturalmente hace, amar a su Señor. ¿Me está escuchando? Porque la relación que tenemos con Cristo no es una relación basada en ley, está basada en el amor, es una relación de amor. Amén. Amén. Aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, guardar los mandamientos es simplemente una evidencia de amar a Dios, ¿no? Y los mandamientos que no son gravosos, ¿sabes? Esos mandamientos que tienen que ver con la gracia. Amén. Pero bien, amad. Dice en Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva, hay algunos que están mirando la vieja Jerusalén, ¿no? Allá, nada que ver, la nueva Jerusalén. Esos somos nosotros. Así es. Amén. Amén. Esos somos nosotros. Amén. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por último, la cuarta figura es la figura de la familia de Dios. La iglesia es llamada la familia de Dios. Cuidado con eso. ¿Qué somos? La familia. Somos llamados la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Y miembros de la familia de Dios. Eso somos. Somos una familia. Amén. Dios nuestro Padre y Cristo nuestro hermano mayor. Pero somos una familia. Es interesante. Yo me he criado en un barrio y qué interesante es la relación que se tiene en un barrio a lo que se tiene en un departamento con los vecinos. No sé si se han dado cuenta, ¿no? La diferencia. A veces en un departamento los vecinos ni se conocen, ni se tratan, ni siquiera se saludan, ¿ah? O sea, cada uno en su departamento y punto. Pero en los barrios es diferente, ¿no? De manera cotidiana se saludan, ¿no? Vecina, tiene un poquito de azúcar, ¿no? Me falta el azúcar, ¿no? Vecino, porque a mí, vecina, le voy a... ¿Qué vas a cocinar hoy día? Me trae para probar, ¿no? Ya, ¿y tú qué vas a hacer? Ah, ya, entonces intercambiamos, ¿no? O sea, hay una relación de amistad, de compañerismo, familiar, pues, ¿no? O sea, donde uno se relaciona de una manera transparente. Uno se hace vulnerable. La familia de Dios. ¿Qué somos? La familia de Dios. Bendito sea. Eso es lo que somos, hermanos. Así que tenemos que poder entender esas 4 visiones o perspectivas distintas que Dios nos da acerca de lo que es la iglesia. Hay una quinta, pero esa la vamos a dejar para el final. La unión del creyente con Cristo, la unión del creyente unos con otros, se compara a la unión que existe dentro de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un amigo mío, apóstol hace unos años atrás, nos dio este ejemplo, nos dijo, en la eternidad existía una comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una comunidad de amor. El Padre ama, el Hijo es amado, el Espíritu Santo es amor, ¿no? El Padre ama, el Hijo es amado, el Espíritu Santo es amor. Amor. La comunidad de amor. A Dios le plació crear un pueblo
elegido, llamado, me plació crear un pueblo, de invitarlos a ser parte de esa comunidad. Ahora nosotros somos parte de esa comunidad de amor. Dijo nuestro Señor, así como el Padre me ha amado, así, en la misma manera, el Padre os ama a vosotros. Aleluya, somos parte de esa comunidad de amor. Dios quiere que nosotros reflejemos esa comunidad trinitaria entre nosotros. Que nos amemos, nos aceptemos. La Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia dice que con misericordia de verdad se corrige el pecado. Amén. Para ir creciendo, dice la Biblia, en la verdad, en amor, dice la palabra de Dios. La fe y la esperanza permanecen, y también el amor. Pero un día la fe y la esperanza dejarán de ser. ¿Qué va a permanecer por siempre? Practiquemos, hermanos, practiquemos. Amémonos, amémonos. Bendito sea Dios. Bueno, finalmente, ¿cómo aplicamos todas estas verdades? Déjenme darle una aplicación. ¿Sí? ¿Cómo aplicamos esta verdad de la Iglesia Universal y iglesias locales? Las iglesias locales, finalmente, ya a manera aplicativa, ¿cómo expresamos la comprensión de estas verdades? Las iglesias locales deben ser comunidades unidas que manifiestan la unión con Cristo y la unión unos con otros. Las iglesias no son los cultos o los programas, sino son familias unidas que manifiestan el amor y la vida de Cristo. Que manifiestan el amor y la vida de Cristo. Hemos sido llamados a convivir, coexistimos y hay una interdependencia. Dependemos los unos de los otros. Nos necesitamos. Amén. La realidad objetiva de la iglesia invisible debe ser la meta de la iglesia visible. Repito. La realidad objetiva de la iglesia invisible debe ser la meta de la iglesia visible. Es decir, debemos fomentar el amor, la unidad, el compañerismo. Hermanos, permítanme darles un ejemplo práctico, ¿sí? Un pastor viene y me dice, Otoniel, ese pastor como que no está bien, ¿ah? Como que no me gusta. No sé, me da mala espina. No, varón. Dale el beneficio de la duda. Espera. Conócelo mejor. Trátalo. Ten paciencia. Amén. Entonces va pasando el tiempo y se van conociendo. Oye, varón, está equivocado. Quebrado, me dejé llevar por las apariencias, no era como yo pensaba, ¿no? El hombre es un siervo de Dios, oye, es bien generoso, y más de una ocasión me ha sembrado. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Muy bien. Pero piensen en este ejemplo. Pastor Otoniel, mi hermano, sé. No, sí, varón, yo también me he dado cuenta. No, ese hermano no. Ten cuidado. Sí, yo también siento lo mismo. Les pregunto, ¿cuál de los dos ejemplos se ajusta a lo que la palabra de Dios enseña? ¿El primero o el segundo? El primero, pues. Porque hay que fomentar la unidad, el compañerismo, la fraternidad. Dice la Biblia que debemos ser celosos en guardar la unidad del Espíritu. Y para eso hay que tener la capacidad de cubrir multitud de pecados. Cubrir multitud de faltas. Hay una diferencia entre cubrir y encubrir. Encubrimiento no es bueno, es malo, es reñible. La palabra de Dios nos llama a no encubrir el pecado, pero sí nos llama a cubrirlo. Amén. Es decir, tratar de darle
darle la posibilidad de cambiar. Amén. ¿Me está escuchando? O sea, nosotros debemos fomentar la unidad, tener paciencia unos con otros, soportándoos unos a otros en amor. Ahora, la palabra soportando es la misma que la palabra aguantar, ¿eh? Son dos términos distintos. O sea, la figura de soportar es más o menos como alguien que tiene una escalera y que la está sosteniendo mientras una persona está subiendo la escalera para pintar un edificio. Y mientras está soportando la escalera, le cae la brocha encima, la pintura. Pero tú no sueltas la escalera, ¿no? Eres un experto pintando y no puedes sostener bien la brocha y la brocha se te cae, se cae el tarro de pintura y tú tienes que moverte, pero sin soltar la escalera. Eludes el perjuicio que te puede causar que te caiga la lata esa, pero no sueltas la escalera. Eso es soportar. Amén. Claro, eludes cualquier perjuicio que te pueda causar esa relación, pero sigue sosteniendo la escalera. Ese es soportar. Amén. Dice la Biblia que debemos soportar a los más débiles. Amén. Así que, número 2. Deberíamos de estar dispuestos como pastores a cambiar las estructuras de las iglesias para que la realidad de la iglesia se refleje en las iglesias locales. O sea, si la estructura no está sirviendo para fomentar la unidad, hay que cambiarla. Porque la estructura debe fomentar unidad, compañerismo. Rick Warren dice que las iglesias grandes son sostenidas por las comunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque en las comunidades pequeñas se fomenta la unidad, el compañerismo, la familiaridad. Entonces esa relación hace que las iglesias grandes puedan sostenerse. Porque hay una relación de por medio. ¿Me está escuchando? Las relaciones son importantes. El reino de Dios está sostenido en base a relaciones. Voy a repetir eso. El reino de Dios se sostiene en base a... Las relaciones son claves. Hay que fomentar. En lo que dependa de ti debes procurar estar en paz con todo el mundo. Claro. ¿Me estás escuchando? Sí. En lo que dependa de ti debes procurar estar en paz con todo el mundo. Hace unos... Me acuerdo, estaba participando en la ley política y dentro de WhatsApp, donde estábamos varios pastores, estaba mi amigo Joel, que es el jefe o la cabeza ahí de todo este grupo, coalición cristiana, está. Entonces él me escribe por el interno, me dice: Otoniel, hay algunos pastores que no les parece bien algunas cosas que has dicho y que has hecho en relación a la política, y mira, Otonielcito, tú eres un hombre de Dios, y yo le digo a mi amigo, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, pides perdón, arrepiéntete, dile que reconoce que te has equivocado. Yo le digo: amén, varón, con todo gusto. Amén, yo me tiro al piso, siervo, no hay problema. Me escribió por interno, entonces ya al WhatsApp, el público, les escribo: queridos consiervos, vengo delante de ustedes arrepentido, reconociendo una serie de faltas, admitiendo que me he equivocado en algunas cosas que he hecho, porque mis hermanos demandaban de mí una actitud de esa naturaleza para seguirme albergando en su seno whatsappeño. Yo no quería que me expulsen, yo quería mantener la relación, así que me tiré al piso, me humillé y todos en masa: ya que siervo de Dios, qué tremendo ejemplo para nosotros, eres un hombre de Dios. Y ya me pusieron, de lo que me habían puesto abajo en el cuarto infierno, me pusieron en el tercer cielo. Déjame, está bien. Ya después buscamos el balance, ¿no? Al medio, pues. Pero qué interesante. Dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con él. Pídele perdón, humíllate. ¿Así no dice la palabra de Dios? Bueno, pues sigamos el camino de la humillación. Una hermana me dijo: pastor, no entiendo. Si los equivocados son ellos, ¿por qué tiene que pedir perdón?
Yo le dije, a veces no se pide perdón por haber cometido una falta. Se pide perdón por sabiduría. Se pide perdón con un propósito, para mantener la unidad, la edificación. Así que no se pide perdón solamente cuando uno se equivoca. Se pide perdón porque es de sabios humillarse. ¿Me está escuchando? No, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón si que se ha equivocado ese otro? Para mantener la unidad, pues hermano. Amén. Sí, pero varón, tú estabas mal y por eso está bien que te humilles delante de mí. Amén, Dios mío. Amén. Deberíamos estar dispuestos como pastores a cambiar las estructuras de la iglesia, eso ya lo dije. Efesios 4:16, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Interesante, ¿no? No ir edificándose en doctrina, ¿se da cuenta? La doctrina es una herramienta, pero el final es el amor. ¿Está oyendo? La finalidad es que conozcamos a Dios para que nos amemos más. No para que sepamos más, para que nos amemos más. Amén. La manifestación de la Iglesia Universal es el resultado de la transformación en nuestros corazones. Se va a reflejar. Se va a reflejar. Cristo vive en nosotros, hermanos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pónganse de pie, vamos a orar. ¿Está bien por ahora? Vamos a ver. Por favor, levante sus manos al cielo y repita conmigo esta palabra. Por favor, repita conmigo. Yo sé que no estamos acostumbrados como pastores a hacer esto, pero repita conmigo, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a ella. Señor, que podamos hacer nuestra estos pensamientos emanados de las Escrituras. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Muy bien. Gracias. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Buena palabra, para meditarla. No solo para meditarla, sino para digerirla y también para aplicarla, ¿no? Por ahí escuché, dice, esta es piedra, pero esta piedra está bien chancada, dice. Pero el Señor la está edificando. Más Dios la escogió, no sea fierro, claro. Ten construcción. Excelente, ¿eh? Buena la ilustración y todo, muy práctico, ya es más claro que el agua, ya no hay puede ver. Muy bien, solo animarlos para que el día de mañana a las 9 empieza, a las 9 empieza, pero hay que estar a las 8:30 abajo. A los que vienen temprano, el pastor me da para invitar un café. O sea, los bares tendrán, por si acaso, no va a ser, los bares tendrán. Ok, así que vamos a continuar la mañana y solo quiero decirles que si acaso yo estoy acá animando a ustedes, acá comprometidos en esto, pero usted no me ve mañana, lo que pasa es que yo tengo unos negocios en el sur y mañana yo tengo que estar temprano a las 6 de la mañana ya. Voy a hacer un esfuerzo de estar mediodía acá, pero si no me ven, no es que no es importante para mí, sino por cuestiones ya de fuerza mayor. Amén. Igual va a estar, pues si lo van a estar transmitiendo, va a estar mirando por estamos, como decía Pablo, ¿no? Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. ¿Amén? Por ahí nos acomodamos. Pues. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, tienen para estar digiriendo, ¿no? Y cuando quiere música, ese es otro precio. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nos despedimos entonces cantándole al Señor. Amén. Gloria a Dios.